Si entraste a este video, seguramente estás interesado en la carrera de Ingeniería de Sistemas o quieres saber cómo son las cosas cuando se estudia esta bella carrera. Pero antes que nada me presento, soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas y acabo de terminar el tercer semestre de la carrera. Así que en este video les voy a dar mi opinión sobre cómo estuvo este semestre, cómo fue mi experiencia y hablar un poco por encima de los temas que vimos en cada asignatura. Recuerden que todo lo que voy a decir en este video es meramente mi opinión personal y está basado en mis vivencias personales. Para este video voy a mencionar las asignaturas en orden, comenzando desde la que más me gustó y terminando con la que más odié. Yo voy a hablar de la experiencia que tuve en cada asignatura en particular. Este video va a ser mucho más largo que los dos videos de los semestres anteriores. ¿Por qué? Pues porque vi en los comentarios de los otros dos videos que querían que los videos hablando de la carrera fueran más largos y porque sé que les encanta el chisme. Estás avisado de que va a ser un video largo, así que puedes ir a traerte tus palomitas para disfrutar mejor el video. Pero antes, suscríbete al canal y déjame tu like, porque en este video te voy a contar mi experiencia estudiando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Ahora sí, ya que te suscribiste y dejaste tu like, comencemos con la primera asignatura, estructuras de datos. La experiencia que tuve con esta asignatura fue bastante satisfactoria, aunque teniendo en cuenta la dinámica de clase del profesor con el que me tocó, siento que hubo una clarísima división entre los que detestaban la clase y los que la amaban, pero ya hablaré de eso en un momento. Por ahora, comencemos por el principio. Si vieron los videos sobre los dos semestres anteriores, sabrán que en el primer semestre vimos conceptos muy básicos de programación en PCInt y luego en Java, que viene siendo prácticamente lo mismo que te enseñarían en cualquier curso de programación medianamente decente, cómo declarar variables, cómo usar condicionales, bucles while, bucles for, un poco de funciones y finalizamos viendo arrays y matrices. Y bueno, en segundo semestre vimos exactamente lo mismo, pero ahora en Python. Ahora quiero que trates de adivinar qué fue lo que vimos al principio de este semestre. Pues bien, volvimos a ver exactamente lo mismo, pero ahora otra vez en Java. Lo bueno es que fue solamente durante las primeras semanas y lo vimos muy de pasada porque claro, se supone que son cosas que ya deberíamos saber, lo que me lleva a pensar, ¿realmente era necesario volver a ver lo mismo otra vez? Quiero decir, no es como si no lleváramos un año entero viendo exactamente los mismos conceptos y practicándolos como desgraciados. Pero bueno, durante estas primeras semanas ocurrió algo bastante interesante y es donde digo que podías o amar esta clase o detestarla con toda tu alma. Y es que el método de calificación del profesor era bastante particular. Las calificaciones se dividen en tres cortes, donde el primero y el segundo equivalen al 30% y el último corte equivale al 40% de la nota total de la asignatura. Esto es en general para todas las materias, pero cada profesor puede calificar esos tres cortes como le salga de los huevos. Hablemos entonces de la forma de calificar de este profesor para el primer corte, y es que la nota consistía en tres partes. La primera parte de la nota era un examen parcial, que era básicamente hacer un programa que solucione un problema que nos da el profesor. Hasta ahí todo normal. La segunda parte era un examen teórico, donde se respondían preguntas de selección múltiple sobre lo que habíamos visto. Ahora, la tercera parte de la nota era un ranking competitivo. ¿Pero a qué me refiero con esto? Pues bien, prácticamente desde el principio de la asignatura, el profesor fue colocando ejercicios que teníamos que resolver en clase. Que bueno, eran ejercicios bastante sencillos sobre declarar variables, condicionales, bucles y demás temas que ya mencioné antes. Nada que no nos hubiesen enseñado ya en semestres anteriores. Y eran aproximadamente 4 o 5 ejercicios por clase. Y por cada ejercicio nos daba una cierta cantidad de puntos. Lo interesante o preocupante estaba en que solamente las primeras 5 o 10 personas que entregaran el ejercicio iban a obtener esos tan apetecidos puntos. Cosa que si bien generaba cierto ambiente de competitividad, que a decir verdad a mí me gustaba bastante, también provocaba que siempre, en cada maldito ejercicio, las mismas 5 personas monopolizaran todos los puntos, dejando a los demás sin nada. Y como no, ahí estaba yo en clase farmeando puntos como desgraciado, porque prácticamente siempre estaba entre los primeros 5 que entregaban, pero no monopolizaba los puntos por ser mala persona o porque quisiera dejar a los demás sin nada, sino porque en base a esos puntos se iba a determinar la tercera calificación. Quienes más puntos tuvieran, mayor calificación iban a tener. Y teniendo en cuenta que esa nota valía prácticamente lo mismo que el parcial, nadie se podía dar el lujo de perder esos puntos. Eso es algo que a mi parecer hacía que la clase se mantuviera interesante y me mantuviera entretenido, pero entiendo que para el resto seguramente fue un sufrimiento tremendo el ver cómo solamente podían obtener las obras de los que quedaban primeros en el ranking. Algunos podrán estar de acuerdo o no con ese sistema de calificación, pero a mí la verdad me gustó, no solo porque soy alguien tremendamente competitivo, sino porque la competencia hacía que la clase fuera estimulante y no fuera tan aburrida. Ahora bien, estas primeras clases me hicieron ver un contraste tremendo, y es que fácilmente se podría dividir al grupo en tres tipos de personas: los buenos muy buenos que siempre estaban en el top y eran una minoría, los que no eran ni buenos ni malos pero se esforzaban por su calificación, que eran la mayoría, y los terriblemente malos que iban a clase solamente a calentar la silla, que también eran una minoría. Yo la verdad no entiendo cómo es que a estas alturas hay gente que no sabe ni siquiera declarar una variable, que no saben la diferencia entre una variable y una constante, y que no tienen ni idea de cómo funciona un bucle o un condicional. Realmente no entiendo cómo es que puede haber
gente así después de prácticamente un año entero viendo exactamente lo mismo. Y entiendo que cada uno aprende a su ritmo, pero joder, si después de un año haciendo exactamente lo mismo sigue siendo pésimo es porque tienes un problema. Y lo que más me revienta de este tipo de gente es que ni siquiera se esfuerzan por mejorar. Es como que esperan que el conocimiento les llegue por obra y gracia del Espíritu Santo. Realmente este tipo de gente me da muchísima rabia porque joder, tienen la puta oportunidad de estudiar en la universidad y no la aprovechan para tener todos los conocimientos posibles. Simplemente aprueban porque la mayoría de asignaturas es prácticamente imposible perderlas a no ser que tengas la inteligencia de una ameba. En serio, me da muchísima rabia la gente así, porque hay muchísima gente a la que le encantaría estar sentada en un salón de clases aprendiendo, como para que hayan subnormales que van a clase solo a hacer el idiota y a calentar el asiento. Si es que yo mismo tengo un muy buen amigo que tuvo que dejar la carrera por problemas económicos. Y joder, me da una rabia tremenda porque ese cabrón era el cabrón más estudioso que he conocido en mi vida. Tenía una disciplina admirable y a pesar que no era de los mejores ni de lejos, estudiaba de sol a sol y puedo asegurar que ese cabrón estudiaba mucho más que yo. Y me da rabia que personas como él con ganas de aprender no puedan estudiar, pero luego haya putos imbéciles que no se esfuerzan por absolutamente nada y pueden darse el lujo de perder tantas materias como quieran porque total pueden pagar para volver a cursarlas. Pero bueno, ahora que ya hablamos un poco de la forma de calificar del profesor, la dinámica de la clase y me quejé un poco sobre la gente que no se esfuerza, sigamos hablando de los temas de la asignatura. En el segundo corte académico fue donde por fin avanzamos y vimos algo distinto a lo que habíamos visto antes. Fue aquí donde finalmente comenzamos a ver algo nuevo después de un año de carrera y comenzamos viendo listas enlazadas, listas tipo pila, listas tipo cola y listas de propósito general. Aquí se mantuvo el sistema de puntos para las calificaciones, pero en lugar de un examen teórico tuvimos que hacer un programa que usando listas tipo pila soluciona un problema de la vida real. Y bueno, no hay mucho más que comentar sobre el segundo corte académico porque eso fue lo único que vimos. En general, el tercer corte fue solamente de árboles binarios, donde vimos el concepto general de árboles binarios ordenados, árboles binarios de búsqueda, árboles binarios autobalanceables, árboles rojo-negro, árboles de segmento y otro tipo de árboles binarios. Siento que a este punto al profesor ya le dio flojera seguir dando clase porque la mayoría de esos temas fueron exposiciones en grupo que hacíamos los mismos estudiantes. Y aquí se puso algo aburrida la clase porque era solamente ver cómo los propios estudiantes se paraban adelante a leer diapositivas y mostrar programas hechos sin el más mínimo esfuerzo. Y bueno, aquí acabó la travesía llamada estructuras de datos. Al último corte no hicimos examen final porque la calificación fue la de la exposición y por si se lo preguntaban, sí, tuve la nota máxima del semestre, pero eso no importa. Recuerden que todos los programas que hago a lo largo de la carrera están subidos en mi GitHub por si quieren darse una vuelta y ver los programas que hicimos durante este semestre. Seguramente el código esté horrible y no sean las mejores soluciones para los problemas, pero teniendo en cuenta que tenía que hacerlo rápido para monopolizar los puntos, creo que mínimo están decentes, así que ahí estarán para el que los quiera ver. Ahora sí, luego de un montón de rato hablando de una sola asignatura, pasemos a la siguiente: cálculo multivariado y vectorial. Realmente no entiendo por qué hay tantos estudiantes de ingeniería que aborrecen por completo las materias de cálculo, cuando son jodidamente hermosas. En serio, cálculo multivariado fue una de mis materias favoritas este semestre. ¿Y cómo no iba a hacerlo si combinaba lo mejor de cálculo diferencial y lo mejor de cálculo integral? Pero ahora con esteroides y un pequeñísimo subidón de dificultad. Al principio fue bastante sencillo porque comenzamos, como no, viendo vectores otra vez. Ya habíamos visto vectores en física mecánica, ya habíamos visto vectores en álgebra lineal y claramente tenía que llegar vectores 3, la venganza. Realmente al principio de esta asignatura no hubo nada nuevo que no hubiésemos visto ya en semestres anteriores, hasta que llegaron las superficies cuadráticas, pero no nos paramos mucho en ese tema. Luego de eso comenzamos a ver funciones vectoriales y aquí fue donde comenzó lo realmente interesante, porque es un tema que jamás en la vida había visto. De hecho, ni siquiera sabía que existía. Y bueno, probablemente jamás lo tenga que volver a usar en la vida, pero fue un tema bastante interesante de ver. Sobre funciones vectoriales, vimos sus propiedades, un poco de cómo graficarlas, pero sin profundizar mucho, derivadas e integrales en funciones vectoriales, y por último, longitud de arco y curvatura de una función vectorial. Luego de terminar con funciones vectoriales, comenzamos a ver funciones de 2 y 3 variables, comenzando con el dominio y las curvas de nivel para este tipo de funciones, para después ver un poco de pasada cómo se grafican pero sin profundizar mucho en ello. Y luego pasamos directamente a ver el concepto de derivadas parciales en funciones de varias variables, cosa que realmente no es tan distinto a lo que hacíamos en cálculo diferencial, solo que ahora no había que sacar una sola derivada, sino que dependía de la cantidad de variables que tuviera la función. Y aquí es donde me doy cuenta de que prestar atención en cálculo diferencial cuando estaba en primer semestre valió completamente la pena. Luego de derivadas parciales vimos la ley de la cadena en funciones de varias variables, que sí es un tanto diferente de la ley de la cadena para funciones de una sola variable. Y luego de eso un poco de derivación implícita pero sin pararnos mucho en ello, para después pasar a ver lo que es una derivada direccional y un vector gradiente. Este último sería de especial utilidad a la hora de ver el siguiente tema, que era multiplicadores de Lagrange y optimización. Por último y para cerrar el curso, vimos todo lo relacionado a integrales en funciones de dos variables, tanto en regiones cuadradas como en regiones de tipo 1 y de tipo 2, luego en coordenadas polares y con eso acabamos. He de decir que me gustó bastante todo lo que vimos en esta asignatura y el hecho
de que cada semana hubiese una evaluación de los temas vistos me motivaba a mantenerme prestando atención en clase. La verdad siento que aprendí bastante en esa asignatura y poco más que decir. La verdad para mí fue una experiencia bastante agradable y me mantenía ocupado resolviendo los ejercicios de la clase, pero esa es mi experiencia personal. Seguramente si le preguntas a otra persona te va a decir que fue un sufrimiento y una tortura o el mismísimo infierno en la tierra, pero para mí fue de las materias que más me gustó este semestre y no me explico cómo es que puede haber tantísima gente traumada con las matemáticas. Yo la verdad si no estuviese estudiando nada relacionado a la computación o a la programación seguramente estaría estudiando la carrera de matemáticas, pero bueno, eso no tiene que ver con el video, así que pasemos a la siguiente asignatura. Hablemos ahora sobre probabilidad y estadística. Al principio todo fue bastante sencillo y bastante tranquilo. Literalmente comenzamos viendo estadística muy simple a nivel primaria, temas que cualquier persona ve en el colegio y que para cualquier persona que esté en nivel universitario debería ser extremadamente sencillo. Temas como tipos de variables cuantitativas y cualitativas, tablas de frecuencia, frecuencia relativa, cómo calcular los intervalos de una tabla de frecuencia, diagramas de barras e histogramas, que seguramente cualquiera que esté viendo este video habrá visto en el colegio en algún momento. También vimos conceptos como qué es una población, qué es una muestra, qué es una media aritmética, una mediana y una moda, qué son cuantiles, reglas de conteo, combinaciones, permutaciones y demás temas extremadamente básicos y que la verdad se me hace un poco irrisorio que enseñen esos temas a nivel universitario. Claro, se entiende que hay que ver las cosas empezando desde cero, pero ¿cuál era la necesidad teniendo en cuenta que son cosas que absolutamente todo el mundo debió haber visto en el colegio? Pero bueno, esos son solo mis pensamientos sobre esta primera parte de la asignatura. Luego de ver literalmente estadística de colegio y que todo fueran risas, llegó la probabilidad. Vimos cómo calcular la probabilidad de un evento, las reglas de probabilidad, la ley de probabilidad total, el teorema de Bayes, los distintos tipos de variables aleatorias y bueno, hicimos una buena cantidad de ejercicios sobre cada tema. Seguramente pensarás que son un montón de temas y sí, puedo asegurar que fácilmente veíamos 2 o 3 temas por clase, pero bueno, sigamos mencionando los temas porque son un montón más. Luego vimos las distribuciones de probabilidad para variables discretas. Solamente vimos 3 de ellas: distribución binomial, distribución Poisson y distribución hipergeométrica. Y debo ser sincero con ustedes, así como tengo mis puntos fuertes, también tengo mis puntos débiles. Y estos temas me costaron un poco. Realmente esta es la primera vez en todo lo que llevo de carrera que un tema de clase me hizo sentarme una tarde y ponerme a estudiar. Pero nada que no se pudiera solucionar con unas cuantas horas de estudio y un poco de dedicación extra porque bueno, perfectamente podría haber podido pasar las evaluaciones de estos temas con la nota mínima para pasar, pero a mí me gusta sacar buenas calificaciones y debo admitir que me costó un poco hacerlo con estos temas, porque no terminaba de comprender qué cosa iba a dónde en cada fórmula, principalmente los problemas de aplicación, pero como digo, nada que no se solucione con un poco de estudio. Luego de esto vimos distribuciones de probabilidad para variables continuas. Aquí nos centramos principalmente en la distribución normal estándar y en cómo usarla, y he de decir que todo lo que viene a partir de aquí se me hizo muchísimo más sencillo que el tema anterior. Luego vimos estadística inferencial, donde vimos técnicas de muestreo, el teorema límite central, cómo obtener intervalos de confianza y acabamos con cómo hacer pruebas de hipótesis. Realmente no tengo mucho más que decir sobre esta asignatura. No es que me gustara tanto como las 2 anteriores, pero tampoco me disgustó. Hubo temas absurdamente sencillos y también hubo temas un poco más complicados, pero nada que no fuese manejable con unas cuantas horas de estudio y práctica. Se podría decir que fue una asignatura bastante promedio. Ok, mal chiste. Lo único que no me gustó de esta clase es que en todas las jodidas clases había un grupito de subnormales hablando en la parte de atrás y haciendo un montón de ruido. Pero bueno, considero que ya me he quejado suficiente de este tipo de personas y no vale la pena dedicarles más tiempo de video. Pero bueno, antes de hablar de la siguiente asignatura, no es mal momento para recordarte que te suscribas al canal. Si ya llegaste hasta aquí es porque el video te está gustando, así que te pido que te suscribas y me ayudes a llegar a 60.000 suscriptores. Ahora sí, hablemos sobre la siguiente asignatura: diseño en ingeniería. Con esta asignatura tengo sentimientos encontrados, porque en un principio fue algo aburrida y fue solamente hasta el final que se puso realmente entretenida, y siento que el profesor no supo exprimir muy bien el potencial tan grande que tenía esta asignatura, porque no comenzó a hacer realmente práctica sino hasta el final. Pero bueno, comencemos por el principio. Comenzamos con un montón de teoría sobre el diseño y prototipado de un proyecto de ingeniería. Aquí no tuvimos tanto un enfoque en el software, sino más en el proceso de diseño para la solución de un problema, pasando desde el momento en el que se elige el problema y se comienza a buscar información sobre el problema, el planteamiento de posibles soluciones, el descarte de soluciones poco viables, el diseño de prototipos y un largo etcétera que si los menciono todos haría el video mucho más largo de lo que ya está quedando. Después vimos lo que es un producto mínimo viable. Luego vimos aún más teoría sobre design thinking o pensamiento de diseño y sus etapas en general. Fue un tema que estuvimos viendo durante un buen tiempo, pero fue aburridísimo porque solamente era escuchar al profesor hablar y hablar con unas cuantas participaciones voluntarias de parte de los estudiantes. Y de hecho creo que es por esto que dejo la asignatura entre las últimas de este video, y es que se hacía prácticamente evidente que el profesor improvisaba las clases, porque la mayoría de las veces se desviaba del tema principal o se iba por las ramas, haciendo que la parte teórica
teórica no quedase del todo clara, y siento que es un poco absurdo ver todos estos conceptos de manera meramente teórica, sin llevarlos a la práctica, porque el design thinking es una habilidad que se consigue y se perfecciona meramente mediante la práctica. Claro que está bien tener unas bases teóricas, pero creo que para estas cosas la práctica es mucho más importante. Lo siguiente que vimos fueron fundamentos sobre interfaces de usuario y experiencia de usuario, y no fue hasta aquí que la asignatura comenzó a ser práctica de verdad, y comenzó lo que para mí es entretenido, porque a ver, el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido, y no es que los temas anteriores se me hayan hecho aburridos por los temas en sí, sino por la forma en la que se estaba llevando la asignatura hasta ese momento, porque en serio, se me hace aburridísimo escuchar a un profesor hablar y hablar y hablar. En serio, prefiero estar haciendo 400 ejercicios de cálculo antes que escuchar a un señor presentar diapositivas por 2 horas. Y es que siento que las únicas asignaturas que tuvieron un balance perfecto entre práctica y teoría fueron las 3 de las que ya hablamos en el video. Pero bueno, continuemos. En este punto hicimos una pequeña práctica en Power Apps, donde se nos explicó los distintos estándares que hay que seguir a la hora de diseñar una experiencia de usuario agradable, además de profundizar un poco en los estándares para mostrarle información tanto en aplicaciones móviles como en aplicaciones web, pero profundizando mucho más en el diseño de experiencias de usuario e interfaces de usuario en aplicaciones móviles. Aquí se nos explicó un poco sobre navegación en dispositivos móviles y muy superficialmente vimos lo que es un CRUD y cómo se utiliza a la hora de desarrollar software. Al final de la asignatura tuvimos que aplicar todo lo aprendido durante el semestre y seguir un proceso de diseño en ingeniería hasta llegar a un prototipo hecho en Figma para una aplicación con tema libre, pero que su objetivo fuera solucionar alguna problemática actual. Personalmente me gustó bastante esta parte de la asignatura, porque no solamente tuvimos que buscar una problemática, sino también informarnos bastante bien sobre ella y pensar en cómo podíamos solucionarlo mediante una aplicación, hasta el punto de tener diseñada la experiencia y la interfaz de usuario, además de un prototipo medianamente funcional de la aplicación hecho en Figma. Y realmente me molesta que no haya sido hasta el final que la clase se puso interesante, porque siento que con esta asignatura había mucho más de dónde exprimir. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco se puede pedir demasiado, teniendo en cuenta que la mayoría de cosas que nos intentaron enseñar en esta asignatura son cosas que es muy difícil dominarlas solamente a base de teoría. Habilidades como el diseño de experiencias de usuario, el diseño de interfaces o incluso el pensamiento de diseño son cosas que realmente no se aprenden de verdad hasta que no se llevan a la práctica, y eso es algo que no se puede obtener en un simple semestre de universidad. Aún así, esta asignatura tampoco es que me haya disgustado. Sí, es verdad que creo que se le puede haber exprimido más, pero no me disgustó realmente. Ahora pasemos a la siguiente. Ingeniería de software 1 fue una asignatura que en general se me hizo bastante aburrida, y no la dejo para el final simplemente porque la que le sigue se me hizo aún más nefasta. Pero ¿por qué digo que fue extremadamente aburrida? Bueno, al igual que con las otras asignaturas, empecemos desde el principio. Comenzamos viendo las bases del ciclo de vida de desarrollo de software un poco por encima, para luego meternos de lleno a hacer distintos tipos de diagramas UML, como lo son los diagramas de clases, diagramas de estado, diagramas de secuencias, diagramas de caso de uso, diagramas de actividades y un largo etcétera de diagramas UML que son extremadamente importantes a la hora de construir un producto de software, y perfectamente podría decir que son unos de los temas más importantes de toda la carrera, porque ayudan muchísimo a la hora de construir programas de verdad y no programas de juguete como los que hacíamos en estructuras de datos. Pero se me hace una lástima que algo tan importante hubiese sido tan aburrido, solamente porque nos tocó como profesor un señor de edad un tanto avanzada que lo único que hacía era leer diapositivas y luego dejar trabajos. Realmente fue una clase en la que me costaba bastante mantenerme despierto, pero nada que no se solucionara con una buena taza de café. Comenzamos haciendo unos cuantos diagramas de clases típicos y viendo un poco por encima cómo se llevan estos diagramas de clases a código, y esa fue la única vez que tocamos código en esa clase. Ese único programa en el que tocamos código era un ejemplo sencillo sobre programación orientada a objetos, que fue tan irrelevante que ya ni siquiera me acuerdo sobre qué iba. Y luego de ese ejemplo sencillo vino lo que sería mi tormento durante el resto del semestre. Resulta que durante una de las clases, los que se sientan al fondo del salón estaban viendo un partido de fútbol, a lo que el profesor se dio cuenta y se le ocurrió la maravillosísima idea de que a partir de ese momento todos los diagramas que íbamos a hacer iban a estar relacionados con el fútbol. Esto hizo que la clase durante gran parte del semestre se resumía en que primero el profesor presentaba unas diapositivas sobre el tipo de diagrama UML que tocaba esa clase, sin pararse a explicar prácticamente nada a profundidad y limitándose únicamente a decir lo mismo que decían las diapositivas, y luego nos dejaba como trabajo entregar un diagrama que tuviera que ver con algo de fútbol. Por ejemplo, si el tema de la clase era diagramas de secuencia, el profesor leía las diapositivas y luego teníamos que hacer un diagrama de secuencia sobre un partido de fútbol. Y bueno, quienes me siguen desde hace tiempo o han estado en mis directos saben que yo no veo fútbol ni me interesa el fútbol, lo que quiere decir que no sabía absolutamente nada relacionado al fútbol, y pasaba muchísimo más tiempo estudiándome el reglamento del puto fútbol y entendiendo cómo funciona que realmente haciendo los diagramas y haciendo algo relevante para la clase. Pero bueno, luego de terminar de ver diagramas UML, comenzamos a ver metodologías de desarrollo de software. Y cómo no, para completar el combo de clase aburrida, las metodologías de software las
vimos como exposiciones de los mismos estudiantes. Lo que quería decir que durante aproximadamente un mes entero de clase, la clase ya no consistía en ver al profesor leer diapositivas, sino ver a los estudiantes leer diapositivas sobre metodologías de desarrollo de software como Scrum, Waterfall y demás. Todo esto que les acabo de comentar hizo que esta asignatura sea una de las que menos me han gustado en la carrera, pero como podrán ver no es por los temas sino por cómo el profesor llevó la clase, más aún teniendo en cuenta que había otro grupo que tenía clase a esa misma hora, pero en otro salón y con otra profesora, y ellos sí hicieron cosas interesantes, como hacer un proyecto de desarrollo de software asumiendo roles específicos y usando metodologías de desarrollo. Esto lo sé porque unos amigos míos tuvieron clase en ese grupo y tuvieron que hacer una especie de tienda virtual aplicando todo el ciclo de desarrollo de software. Realmente no puedo afirmar de primera mano que la asignatura en ese grupo sí haya sido interesante, pero por como me lo contaban sonaba divertido, además de que le ayudé a esos mismos amigos con su proyecto y fue entretenido de hacer. Lo peor de todo es que tuve la oportunidad de pasarme a ese grupo a inicio de semestre, pero no lo hice por ahorrarme la vergüenza de ir a la facultad a pedir que me cambien de grupo. Pero bueno, sé que los temas que vimos en esta asignatura son importantísimos para la carrera, y de algo servirá haber estado un semestre entero viendo a un señor leer diapositivas y haciendo diagramas de fútbol. Creo que me quedó como experiencia que el encontrarse un profesor muy mayor es sinónimo de una clase aburrida, pero ya hablaré de eso en la siguiente asignatura, que es arquitectura de computadores. Esta asignatura fue una de las mayores torturas por las que he pasado a lo largo de mi vida estudiantil, pero no porque la asignatura en sí fuera complicada o los temas fuesen aburridos, porque todo lo contrario, los temas de esta asignatura eran una joyita completa para cualquiera que quiera saber cómo funciona un computador por dentro, pero no solamente en qué componentes traen, sino en cómo funcionan esos componentes por dentro. Los temas de esta clase eran a mi parecer bastante interesantes, pero nuevamente se vieron opacadas por un profesor de mierda. Para esta asignatura quiero quejarme primero y luego hablar de los temas que vimos, así que si quieres ver solamente los temas puedes saltarte hasta este minuto de video. ¿Por dónde empezar con esta clase? Desde antes de comenzar el semestre ya me habían advertido que ese profesor era una mierda, pero lo único que pensaba era son unos exagerados, no puede ser tan malo. Estaba completamente equivocado, porque resulta que las leyendas eran ciertas, porque en cada clase se sentía una tensión y una ansiedad terribles, y no precisamente por las calificaciones, porque al profesor las calificaciones no le importaban absolutamente nada. De hecho, a todo el mundo le ponía la nota máxima siempre y cuando hubiesen presentado los trabajos, independientemente de si estaban bien o mal, y seguramente para la mayoría esto suene completamente idílico, una asignatura donde no tienes que preocuparte por calificaciones, solamente por plantarte el culo en la silla y escuchar al profesor decir sus cosas, pero realmente lo de tener buena calificación en todo no compensa el hecho de que en las clases como tal se sintiera una tensión completamente agobiante. Las clases consistían básicamente en que el profesor hablaba frente a la clase mientras iba escribiendo y dibujando sus cosas en el tablero, mientras bombardeaba la clase con preguntas que evidentemente nadie sabía responder. Realmente trataba al grupo como si absolutamente todos supieran de lo que estaba hablando y hacía preguntas extremadamente rebuscadas sobre temas que no se habían visto o que se vieron muy de pasada en clases anteriores. Y bueno, al principio no era tan agresivo con las preguntas, pero aún así, cuando alguien osaba responder mal a su pregunta o simplemente no sabía la respuesta, comenzaba a humillarlo enfrente de toda la clase y a quejarse durante 10 minutos de que nadie le prestaba atención, tachando a todo el mundo de irresponsables y un montón de cosas más, cosa que evidentemente hizo que poco a poco nadie quisiera responderle a sus preguntas. Y toda esta situación al menos a mí me genera una ansiedad constante, porque aun si yo dominaba el tema del que estaba hablando o sabía la respuesta a la pregunta, el hecho de saber que si al profesor no le gustaba la respuesta me podía humillar por sus huevos fue algo que tornó esa clase en algo completamente agobiante, al menos para mí. Otra cosa que me molestó bastante fue que el profesor a fuerzas quería que leyéramos un libro que él escribió, y bueno, todo eso sumado a que el profesor nos hablaba como si fuéramos expertos en el tema, me hizo detestar esta clase, y estoy casi seguro de que la mayoría de mis compañeros también la odiaron. No puedo hablar por los demás, pero estoy casi seguro. Y todo esto me parece una putada, porque los temas que vimos en clase fueron temas interesantes, a los que se les puede exprimir mucho jugo. Pero ¿cuáles fueron los temas de esta asignatura? Pues bien, comenzamos viendo conceptos básicos como energía eléctrica y sistemas numéricos, cosas que ya habíamos visto el semestre pasado en electrónica digital, pero que bueno, en general no estaba mal recordar un poco. Y luego de esto comenzamos a adentrarnos en cómo funciona una computadora, comenzando desde la fuente de poder. Aquí hicimos una práctica bastante interesante donde medíamos voltajes directamente desde el enchufe y donde puenteamos la fuente de poder de una PC para hacerla funcionar sin el resto de componentes. Todo esto para medir el voltaje en cada uno de los pines de la fuente. Y debo admitir que fue una práctica bastante entretenida, pero la verdad no compensa el mal ambiente que se sentía en todas las clases. Luego de esto nos fuimos adentrando más a la computadora y empezamos a ver cómo funcionan las placas madre y para qué sirven cada uno de esos puertos, además de ver cómo está todo interconectado entre sí.
fin. También vimos lo que es la UEFI, la BIOS y demás. En este punto hicimos otra especie de práctica donde entramos a la UEFI de los computadores del salón, pero realmente siento que no me aportó mucho, teniendo en cuenta que es algo extremadamente básico que cualquier persona que haya montado una computadora ha tenido que hacer en algún momento. Después de esa práctica nos adentramos a ver cómo funciona el procesador por dentro y todo lo que eso conlleva. Vimos un poco sobre las distintas arquitecturas de procesadores y un poco de historia sobre ellos, pero siento que son temas que vimos muy superficialmente y me hubiese gustado que se profundizara más, porque personalmente es un tema que me interesa bastante y muy difícilmente se encuentran recursos para aprender sobre ello a un nivel más profundo en internet, porque bueno, realmente en clase no vimos nada que no se pudiera encontrar fácilmente en internet. Luego vimos cómo funcionan los registros del procesador e hicimos una pequeña práctica usando lenguaje ensamblador para mover datos entre registros y demás cosas que, si bien estuvo interesante, siento que se podía profundizar más. Y ahora que lo pienso, la mayoría de cosas que vimos en esta asignatura las vimos de forma muy superficial, solamente porque el tiempo no alcanzaba para ver todo en un semestre. Pero bueno, luego de eso comenzamos a ver los distintos tipos de memoria, enfocándonos principalmente en las memorias RAM y cómo se comunican con el procesador, y luego hablamos un poco sobre discos duros y discos de estado sólido finalizando el semestre. Realmente siento que es un problema el hecho de haber visto tantas cosas de forma tan superficial, porque considero que no aprendí nada que no hubiese podido aprender con una simple búsqueda en Google. Además de que sentí como si los temas no se acabasen de hilar bien del todo, aún teniendo en cuenta que todo sobre lo que hablamos trabaja en conjunto para hacer funcionar la computadora. Creo que podría comparar esta asignatura con un video de curiosidades en YouTube. Mientras lo ves está interesante, pero una vez terminas de verlo se te olvida al poco tiempo. Pero bueno, podría quejarme infinitamente de esta asignatura, pero esa no es la idea, así que pasemos a mis pensamientos finales sobre este semestre. La verdad siento que este semestre fue un poco meh. Si bien hubo materias en las que aprendí bastante, otras que fueron bastante entretenidas y otras donde se tocaron temas interesantes, hubo clases completamente nefastas. Y si bien no fueron nefastas por la asignatura en sí, sino por cómo los profesores llevaban la clase, de todas formas la experiencia se volvía o muy aburrida o muy estresante. Así que siento que este semestre pasó sin pena ni gloria. Algo que sí tengo que decir que me molestó bastante es el hecho de que tantísimos profesores basen su clase en simplemente leer diapositivas. Porque joder, no estoy pagando para que me lean diapositivas. Pero bueno, son situaciones que se ven en cualquier carrera y de las que no se puede escapar, así que solamente hay que aguantarlo. En todos lados hay profesores de mierda y en todas las carreras hay profesores que no saben enseñar, pero siento que eso es un problema enorme, porque al fin y al cabo están entorpeciendo la educación de los estudiantes y están generando profesionales mediocres. Es verdad que la mentalidad del estudiante es muy importante, y si han visto mis videos sabrán que tengo una mentalidad de siempre aprender y tratar de ser mejor cada día, pero aún así, en mi caso y tomando como ejemplo la clase de arquitectura de computadores, la forma de ser del profesor hizo que perdiera completamente la motivación para hacer cualquier cosa en esa clase, y que realmente hiciera las cosas más por compromiso que por aprender de verdad. Y es que el aprendizaje no tiene por qué ser una tortura horrible. El aprendizaje puede ser bello, divertido y entretenido, y de hecho así debería ser. Asignaturas como cálculo multivariado me hacen darme cuenta de esto, porque pese a que es una asignatura que objetivamente es difícil, es entretenida y divierte hacer las integrales, las derivadas y todo lo que conlleva esa clase. Y me jode bastante esto, porque si en algún momento quiero aprender más a profundidad un tema como por ejemplo la arquitectura de un procesador, me voy a acordar de ese profesor de mierda, me voy a acordar de esa asignatura de mierda, me voy a asquear y seguramente acabe simplemente evitando el tema. Así que si me está viendo algún profesor, quiero decirle que por favor trate de hacer que las clases no sean una tortura para los estudiantes, porque el objetivo es aprender y un estudiante no aprende si no está motivado a hacerlo. Claro, se necesita disciplina, no basta solamente con motivación, pero si pueden poner de su parte para que las clases sean un poco más amenas para los estudiantes, seguramente acaben dando mejores resultados y acaben amando aprender. Por último, quiero decir que dejen de preguntar en los comentarios en qué universidad estudio, porque no me interesa mencionar el nombre, principalmente porque quiero poder dar mi opinión tranquilo sin tener un montón de ojos encima y sin tener problemas con nadie. Así que si algunos saben qué universidad estudio, les pido que no lo comenten, y advertirles que si aún así deciden comentarlo, se van a ir baneados del canal y nunca van a poder comentar uno de mis videos. Pero bueno, sin mucho más que decir, espero que este video te haya gustado, y si conoces a alguien que quiera estudiar ingeniería de sistemas, mándale este video para que se haga una idea de cómo son las cosas al estudiar esta bella carrera. Y si llegaste hasta este punto del video, suscríbete al canal, joder, que si estuviste casi media hora escuchándome hablar estupideces y quejarme, es porque te gustó el video o te caí bien. Así que suscríbete para no perderte más videos sensuales como este. Y bueno, aquí te dejo una lista de reproducción con todos los otros videos sobre la carrera, y aquí te dejo otro video sobre cómo prepararte para estudiar ingeniería de sistemas. Ahora sí, sin mucho más que decir, me despido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo, que llevo casi 2 horas grabando.